desbalanceado. Digamos, la única diferencia es que la carga en este caso es distinta. Entonces vamos a ver acá. Para analizar entonces esta potencia vamos a utilizar tres métodos: el método de los 3 batímetros, el método de Aaron y el método del batímetro trifásico único. Son tres métodos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, si utilizamos el método de los 3 batímetros, simplemente vamos a tener que sumar las potencias individuales, o sea, la potencia del batímetro 1 más la del batímetro 2 más el batímetro 3 es la potencia trifásica total. ¿Cuál será la condición para utilizar 3 batímetros? Teoría. ¿Cuál era la condición? Que los 3 batímetros sean de buena calidad. No, que los 3 batímetros sean de la misma marca. ¿Tienen la misma qué? El mismo precio. Señorita, ¿qué condición debían de cumplir? Para utilizar el método de los 3 batímetros, ¿cuál es el requisito? La condición. Alguien. Que los 3 tienen que estar conectados a una línea común que es el neutro, porque si no, no se podía utilizar ese método. Y eso ayer hemos visto, ahora sí no que hace tiempo, nada de eso. Ese método entonces vamos a utilizar como primer caso y ese es el circuito que estamos usando. Luego vamos a ver el método de Aaron. El método de Aaron que se trataba de medir la potencia trifásica utilizando 2 batímetros monofásicos. ¿Y dónde está su compañero de finca que estaba por acá? ¿Qué ha pasado con la finca? Entonces, ¿cuál era el requisito? ¿Cuál era la condición para utilizar Aaron? Señorita, verifíquese. Ayer hemos hablado de esto. ¿Cuál era la condición? En la línea, pues, donde no había batímetro en el punto de alimentación común a los dos, ¿no? Sí. Fíjense que ya le faltan 3-4 días para el examen, ¿no? Si no saben eso, lo único que les pido es que no se enojen después. Y finalmente vamos a utilizar el método del batímetro trifásico único. Simplemente la lectura que nos va a dar el batímetro después de la potencia total. Eso vamos a ver entonces el día de hoy y vamos a iniciar nuestra experiencia armando este circuito. Entonces, para lo cual nosotros, como habíamos visto en teoría ese momento, si nosotros utilizamos entonces el método de los 3 batímetros, entonces tenemos que utilizar el neutro, y el neutro es el punto de alimentación común para los 3. Aquí voy a tener un barrier trifásico, y en este barrier trifásico vamos a tener una tensión de ¿cuánto? ¿Y de cuánto está? De 115 voltios, vamos a regular. ¿Sí? Como carga vamos a tener 3 capacitores y 3 resistencias variables. ¿A qué valor vamos a ajustar la resistencia? 22 ohms. ¿Qué está 22 ohms? Solo vamos a tomar una sola lectura, una sola fila. Les había puesto yo 2 filas para trabajar con 21 más, no, trabajamos solo con 22. ¿Sí? 22, los capacitores vamos a medirlos. Ahí normalmente, ¿qué ha pasado de nuevo? Está de paseo. Está colgando. Entonces, vamos a utilizar esos 3 capacitores como, estos son sus valores referenciales. Vamos a tener que tomar los valores correctos ahí, los verdaderos valores. Listo. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a utilizar en este caso un barrier trifásico. Por favor, todos vamos a trabajar en una sola mesa, por favor. Acá, todos como en una sola mesa. Solo en una mesa. Ahí, fíjense, yo tengo una fuente
trifásica, ¿sí? En el cual yo tengo R. ¿Usted no era del otro grupo? Ingeniero, ¿Y qué pasó? He tenido un inconveniente, ingeniero. Ya, pues, ¿para qué se apura el grupo si que tendría que quedarse moviendo? Usted tenía que dejar el carro que usted ya ingeniero que antes, ingeniero. Venía en taxi. Cada uno en su casa. Listo, entonces yo tengo acá, fíjense, tengo las fases, tengo tres líneas y tengo un neutro. ¿Sí? ¿Cuál era la relación que existía entre la tensión, entre esta tensión en líneas y la de fase? ¿O no tenía ninguna relación? Es que en el neutro las tres líneas están unidas. En el neutro las tres líneas están unidas. ¿Cómo se ve? Claro, Se tienen que unir en el neutro. En la teoría. La línea 380. Línea 380, línea neutro 220. Sí. ¿Y de dónde sabes? Raíz de 3 sobre el voltaje de fase. Raíz de 3. No, voltaje de línea entre Voltaje de línea. Se supone que yo tengo aquí voltajes entre línea. Si yo no sé cuál es 380, 381, 381.5, ¿es un valor exacto? No, pues, ¿qué valor dará? Pues yo que sé, habrá que medir. Pero lo que sí sabemos que si yo tengo el neutro, aquí si utilizo cualquiera de estos es el voltaje entre líneas, o también llamado voltaje compuesto. Y si de cualquiera de ellos yo utilizo el neutro, estamos hablando de un voltaje de línea entre raíz de 3. Si como en este caso, por ejemplo, si yo tuviese un voltímetro, vamos a ver, vamos a utilizar acá esto, utilizamos el televisor. No, ahí no va a llamar. Si utilizamos, por ejemplo, este, vamos a ver cuánto de tensión tenemos. ¿Sí? Entonces le ponemos ahí, vamos a ver, fíjense ustedes que tenemos más o menos 390 voltios. Teóricamente tendrían que ser iguales, pero no siempre van a ser iguales, puede haber un pequeño desbalance. 387, y aquí tenemos, entre ellos, 391. ¿Cuánto sería el voltaje que tendríamos si utilizamos el neutro? En un promedio sería 390 entre raíz de 3. ¿Cuánto sale aproximadamente? ¿Cuánto? 219. Vamos a ver, entonces, si nosotros ponemos el neutro, aquí tenemos, fíjense, 222. Aquí tengo 227, tengo 225. ¿Por qué? Porque tiene un pequeño desbalance. ¿Por qué ese desbalance? Tendrían que ser teóricamente iguales. ¿Por qué el desbalance? Entonces, se supone que esto no es un circuito independiente, sino en el edificio hay a veces máquinas de soldar, alguien está utilizando, por eso ese pequeño desbalance. Porque si todo estuviese en vacío, ese valor tendría que ser exactamente igual. ¿Listo? Ahora, en los circuitos trifásicos, el problema es, entonces, ¿cuál es RST? Entonces, ¿cómo encontramos ese valor de RST? Había un instrumento que se llamaba ¿qué? ¿Qué? ¿Con qué instrumento medimos las bases? ¿Ustedes? ¿Qué instrumento no hay? ¿No? Pero recién me lo están inventando. ¿Dosímetro? ¿Qué instrumento? El secuencímetro. El secuencímetro servía para medir secuencias. ¿Qué es el secuencímetro? ¿Qué cosa es un secuencímetro? Como principio de funcionamiento, ¿qué es? Es un motorcito sincrónico, simplemente un motorcito que tenía predeterminada ya terminada. Entonces, este motorcito tiene predeterminado, por ejemplo, nosotros hemos hablado de las fases ABC, ¿o no? Entonces, pero también les he dicho en la forma práctica, ¿cómo los reconocemos? ¿Pues la única forma ABC? No, pues, ¿qué más? RST, o también ¿qué? L1, L2, también acá, L1, L2, L3, RST, o también puede ser VW. ¿Listo? Entonces, ahora para cada una de estas, fíjense, para L1, para la fase R, estamos ¿con qué color? Vea, rojo. Rojo, entonces aquí está predeterminado, el rojo es la fase R, el L2 es la blanca, es S, y el azul es T, está predeterminado acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Fíjense, nosotros conectamos, ahora, ¿cuáles son las características de este instrumento que usted mismo lea?
A ver, vea. Es 110 voltios. 110 voltios, ¿hasta cuánto? 600 voltios. Hasta 600 voltios, esa es la tensión que soporta. Con frecuencia de 50 y 60 Hz. Una frecuencia de 50 a 60 Hz, entonces va a servir para nuestro caso. Como trabajamos más o menos con 380, entonces no va a haber ningún problema porque soporta hasta 600 voltios. Entonces, nosotros le ponemos en forma aleatoria esto. ¿Sí? Entonces, vamos a prender acá, vamos a prender nuestro instrumento, ya está prendido, y aquí tiene un pequeño pulsador que nos va a indicar si los 3 LEDs están conectados. ¿Están conectados? Sí. Y fíjense que está girando. ¿Cómo está girando? ¿En qué sentido? Antihorario. ¿Qué hacemos para que gire en sentido horario? Cambia cualquier par. ¿Sí? Yo voy a corregir por ejemplo este par. ¿Listo? Inmediatamente, ¿qué va a pasar? Ahí está en sentido horario. ¿Qué quiere decir? Que entonces el rojo es R, ahí está, es el rojo. ¿Dónde está el rojo? Este cable de acá, este de acá es R, ¿sí? El blanco es S, el blanco es S, y el azul es T, este es T. De esa forma entonces se ve. ¿Sí? Ahora, ¿en qué influía eso? En las máquinas, ¿en qué influye? Entonces, fíjense, este es un motorcito, este es un motorcito trifásico. Este motorcito trifásico lo vamos a arrancarlo directamente. Ahí nomás, no es cierto. Ahí tenemos un motorcito trifásico y fíjense, yo lo voy a arrancar. Normalmente hemos dicho que un motorcito monofásico de más de 1 kilowatt no existe. ¿Por qué? Porque su corriente de arranque es demasiado alta. ¿Cuánto es el valor de la corriente de arranque? 6 veces más. 3 veces más. 6. 4 veces. 6. ¿Alguien más? 6, 4. Señorita, ¿cuánto? 8 veces. No voy a hacer que esa pregunta venga en el esto, en el tercer examen, el motor trifásico tanto, calcule su corriente de arranque mínimo. No va a decir, no hemos hecho. ¿Cuánto? Era un ámbito de 4 a 7 veces. 4 a 7 veces. ¿Cómo 4 a 7? No, está siempre 6 veces. Era como mínimo 6 veces, podría llegar hasta 6, 12, hasta 13 veces, dependiendo del tipo de motor, pero como mínimo es 6 veces. Así como la corriente de ustedes, esto va a saltar. ¿Sí? Y en este caso está, ¿en qué sentido está girando el motor? En sentido antihorario. No sé. Antihorario. Antihorario, mismo. Entonces, si yo quisiese que gire en sentido contrario, cambio en cualquier parte. Cualquier parte. Ahí. Lo mismo, yo cambio el otro par. Y vamos a ver qué ocurre acá. Cambio. Justamente salta porque la corriente de arranque es demasiado alta. Por eso se refería a qué. Por eso es que los motores, este motorcito es aparentemente pequeño. ¿De cuánto de potencia es? 1.2. Entonces fíjense, por encima de casi 1 kilowatt, normalmente los motores son trifásicos. ¿Sí? Y este es un motorcito pequeño, por eso lo estoy arrancando directamente. Pero si fuese un motorcito de 3, 4, que ya no se puede hacer eso, tiene que hacer un sistema de arranque. Y se arrancaba pues en estrella. ¿Para qué? Perciba mucho ese cambio de corriente. Listo, entonces, lo que vamos a hacer entonces en este circuito, vamos a armar este circuito. Acá vamos a trabajar, este es el variac, y este variac lo vamos a regular a 115 voltios. Y acá tenemos la fase R, la fase S y la fase T. Siempre no se olviden, primero antes de armar el circuito, distribuimos todos los instrumentos como está en el diagrama. Luego cableamos ¿qué? Todo lo que está en serie. Acá primero entramos al amperímetro, salimos al batímetro, salimos al capacitor, a la resistencia. Lo mismo en ASUB 2, en ASUB 3 y finalmente todo lo que está en paralelo. Vean ustedes acá que el neutro
Aquí yo tengo el neutro, este es el neutro, que está conectado al punto donde se unen las tres resistencias. Así de simple. ¿No? Entonces, si aquí tengo yo, por ejemplo, 220 voltios en líneas, ¿cuánto va a registrar cada uno de estos voltímetros? Estoy utilizando el neutro. 220 entre 120 raíz de 3. Listo, entonces vamos a armar eso. A ver, previamente